principios del siglo XIX, algo improbable ocurría en las guerras de independencia de América Española. Mientras los criollos luchaban por la libertad, ejércitos indígenas defendían la corona. Pero no era locura ni ingenuidad. Era fruto de siglos de una relación compleja, con alianzas, privilegios, jurisdicción e incluso nobleza. Por eso, en muchas regiones, los propios nativos resistieron más al proceso de independencia. En el video de hoy vamos a hablar sobre la desconocida actuación de los indígenas americanos contra la independencia de la América Española y cómo las relaciones de la nobleza indígena con la corona eran mucho más complejas de lo que se imagina. Antes de empezar, si te gusta el contenido, hazte miembro del canal. Tendrás acceso a nuestro grupo, contenidos exclusivos y clases en vivo. Para profundizar aún más en los bastidores de la historia, para entender cómo los españoles crearon la América Española, es fundamental comprender la participación indígena en la construcción de este nuevo dominio. Sería casi imposible que unos miles de españoles sometieran a millones de nativos americanos sin alianzas que facilitaran la conquista. Además de aliarse con pueblos como los totonacas o texcocanos, los españoles conservaron algunas estructuras de poder indígenas. Así, al mismo tiempo que los virreinatos contaban con estructuras de poder muy similares a las cortes europeas, tenían simultáneamente una nobleza y un sistema indígena paralelo con poderes bien establecidos. Así, por ejemplo, incluso cuando cae Moctezuma, algunos nativos aún gobiernan Tenochtitlán, ya sin ser grandes tlatoanis, pero conservan poder y recaudan tributos. Y muchos de esos gobernantes incluso ayudaron a los españoles contra otras tribus. Andrés de Tabia Motel Chirro, jefe de Tenochtitlán, murió en batalla junto a los españoles al intentar conquistar a los chichimecas. Y lo interesante es que a veces los indígenas lograban acumular una nobleza propia y además una nobleza española, siendo nobles en dos mundos distintos. Tenemos como ejemplo a Nicolás de San Luis Montañés. Era un nativo y era cacique de Tula, pero también fue ordenado como caballero de la Orden de Santiago. En Perú, don Marcos Tincuatopa, que era de la nobleza inca, fue marqués de Oropesa y al mismo tiempo cacique de Coquepat. El propio marquesado de Santiago de Oropesa fue creado por la corona española, ya para ser destinado a los herederos de los incas por la vía femenina, y otros como el de Tula, ducado de Moctezuma de Tultengo, creado específicamente para los herederos de Moctezuma, que hasta hoy son nobles de España. Además de los dominios territoriales, el matrimonio era clave para la integración política. Ejemplo de ello es el matrimonio entre la princesa inca Beatriz de Claracoya y Martín García de Loyola, gobernador de Chile. Por ejemplo, Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma, se casó con un hidalgo español. Por ejemplo, el conquistador Francisco Pizarro se casó con la princesa inca Quispe Sisa. Esa princesa, después de la muerte de Pizarro, se casaría con otro conquistador, Francisco de Ampueiro. Así fue en un sistema de privilegios y nobleza que muchos nativos colaboraron y aceptaron el establecimiento de los virreinatos españoles. A inicios del siglo XIX, el encarcelamiento de los Borbones españoles generó gran dilema e inquietud en los territorios americanos. La familia real que gobernaba la América Española estaba cautiva, y un gobierno usurpador dirigido por José Bonaparte asumía el poder. Así, en 1810 se formaron juntas en los virreinatos españoles de las Américas. En Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Quito, Santiago y Dolores se formaron juntas que se proclamaron en nombre de Fernando VII. Como bien afirma el escritor Juan José Arregue, en ningún caso negaron su lealtad a España. Los documentos de la época atestiguan que los americanos no se sentían parte de un sistema colonial, sino de un reino. Sin embargo, no fue esa la realidad que se mantuvo conforme percibían que la familia real no se liberaría con tanta facilidad de Napoleón. Entre ciertas élites criollas surgieron deseos de independencia, pues así obtendrían un poder inédito sobre el territorio. Pero ese deseo no era algo universal. La élite criolla del Perú no tenía el mismo vigor independentista que la de Venezuela o Argentina. El virreinato del Perú era una de las regiones más fieles a la corona española. En el interior, los indígenas peruanos se opusieron a la república y preferían seguir en el imperio español.
Antonio Huachaca fue el principal líder indígena y tras la caída de Lima en manos independentistas, fundó un nuevo estado al rechazar sus órdenes. Los peruanos no estaban en contra de la independencia por amar al rey Fernando VII, sino porque la monarquía española les aseguraba el sistema que conocían, al que estaban acostumbrados y en el que se sentían cómodos. No es casual que San Martín se reúna con Bolívar en Guayaquil y sea Bolívar quien luche contra las tropas españolas, formadas principalmente por indígenas peruanos, y casi automáticamente forzar la independencia de Perú en 1824. El contraste era muy notorio. El historiador Alberto Metol Ferré da el ejemplo de que en la Guerra de Independencia de Perú, las tropas predominantemente blancas querían la independencia, mientras que las tropas mestizas e indígenas integraban las filas realistas. Mientras el ejército de Buenos Aires estaba bajo el mando político del abogado Juan José Castelli, hijo de un médico italiano, del otro lado estaba un cacique, don Mateo García. Humacahua, miembro de la nobleza inca que era líder del ejército realista, incluso en 1780, él contribuyó a derrotar a Túpac Amaru. El contraste entre los dos ejércitos no podría ser mayor. Por un lado, un descendiente de italianos que incluso durante la invasión de Buenos Aires por los británicos, había jurado lealtad a los británicos. Por otro lado, nativos de la nobleza inca leales a la monarquía española. La defensa del imperio era la defensa de un mundo que ellos conocían, e incluso grandes personajes de la historia republicana peruana fueron fieles integrantes. En las tropas realistas españolas tenemos el ejemplo de Ramón de Castilla. A pesar de ser conocido como el presidente del Perú independiente, a los 15 años, él integró las tropas realistas fieles a la corona española e incluso también protagonizó hechos impresionantes. Después de la batalla de Chacabuco fue aprisionado en Argentina, escapó a Uruguay, llegó a Río de Janeiro y luego atravesó las selvas de Mato Grosso llegando al Perú, después de haber recorrido más de 11.000 kilómetros en gran parte a pie. Todo eso para volver a luchar al lado de las tropas españolas. Lo interesante de estas contradicciones en la independencia es que algunos pueblos que más resistieron a España también ayudaron mucho a los realistas contra los independentistas de Chile y Argentina. Esto está bien señalado en el artículo de Eduardo Cavieres de la Universidad Católica de Valparaíso, que indica que el pueblo mapuche fue quien más resistió la dominación española en el siglo XVI. Durante la independencia de Chile apoyaron a la corona española. En el artículo, Cavieres relata que cartas al general O'Higgins describen a tropas mapuches y realistas españolas luchando juntas contra los independentistas. Las tropas chilenas describen una masacre donde mapuches y españoles caían juntos en las batallas contra los republicanos. Y participaron en esa lucha varios pueblos, entre ellos los mapuches, los lafkenches, peguenches y los setenches, que junto con las tropas realistas combatían a los independentistas. Esa lucha resultaría en 1832 en la batalla de las lagunas de Epulafquen, donde los chilenos finalmente derrotan a los indígenas y a los realistas. Y lo que estos casos tienen en común es que revelan algo que la historia oficial de la independencia latinoamericana prefiere no decir abiertamente, o que la independencia no fue una liberación de pueblo. Fue en gran medida una toma de poder por una élite criolla que se sintió lo suficientemente fuerte como para prescindir de la metrópoli. Los nativos, que no eran ingenuos, veían esto con claridad. La república que proponían los criollos era una incógnita que desafiaba sus títulos, tierras y estatus. Para quien tiene algo que perder, una incógnita es peligrosa. La independencia no fue una historia de buenos contra villanos, fue una disputa por quién tendría el derecho de mandar. Y los efectos de ese conflicto se viven en la América española hasta el día de hoy. ¿Y ya habías oído hablar de los nativos que lucharon a favor de la corona española? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal en este momento. Así tendrás derecho a clases en vivo, acceso a nuestro grupo exclusivo y la oportunidad de profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.